presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global. De Global, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. De verdad, es un gusto poder compartir a media tarde nuestra programación Por Siempre Sucre. Hoy, para compartir micrófono con un colega, un compañero de trabajo, quien se encuentra como presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Chuquisaca, el compañero y amigo Jochen Rojas. Primero, darle la bienvenida y agradecerle por su generosidad, porque se trata de eso. No todos tienen el tiempo necesario para poder satisfacer un propósito, en este caso de Radio Global, para poder hablar de una institución tan importante y naturalmente referirnos a lo que significa hacer en Sucre prensa deportiva. Quiero presentar a Jochen Rojas, está con nosotros. Querido Jochen, de tiempo de verdad, esta es la primera vez, entiendo, para poder conversar mano a mano, compartir micrófono y hablar de lo que tanto nos encanta y de lo que tanto nos apasiona, hacer prensa deportiva. Buenas tardes, Jochen. Querido Fabio, muy buenas tardes a toda la audiencia, contento, feliz de estar en el programa, más aún al lado de tu persona, con quien hemos convivido muchas actividades deportivas, un gran tiempo en lo que es también la cobertura deportiva. Gracias por la invitación, querido Fabio, y dispuesto a dialogar en esta jornada importante para el periodismo deportivo. De verdad, gracias, querido Jochen, por la visita acá a la radio. A ver, hablaremos brevemente y luego hablamos del círculo. 71 años del círculo, ¿no? Hoy 22 de abril. ¿Quién lo diría? 71 años, una jornada importante para el periodismo deportivo de nuestra ciudad, de nuestro departamento y de Bolivia, porque también la institución en la cual estamos cobijados es una de las más antiguas de Bolivia. Recordar a los grandes fundadores, esos hombres que tuvieron esta visión de unir a la familia del periodismo deportivo y hoy, renovados con grandes valores también, compañeros que han paseado su experiencia no solamente a nivel de Chuquisaca, de Sucre, sino de Bolivia y también a nivel internacional. Perfecto, felicidades al círculo que hoy está de fiesta, 71 años, pero de este tema hablaremos de instantes más porque hablar de círculo es hablar de una historia viva, ¿no? De una historia apasionante en ese propósito de juntar y unir a todos los periodistas deportivos acá en el departamento. Bien, ¿quién es Jochen Rojas? Bueno, oiga, es la pregunta de rigor, es la pregunta de protocolo para que la gente un poco vaya calentando el ambiente para seguir de cerca la entrevista. La pregunta que siempre efectuamos con nuestros invitados. Un ciudadano más, querido Fabio, queridos amigos, un ciudadano muy apasionado por la tierra, principalmente por el deporte. Tengo la oportunidad de haber incursionado en el periodismo deportivo en 1987-88, muy jovencito. Gracias a mi señor padre, que en paz descanse, don Mariano Rojas. Luego, hemos formado también la familia, tengo 3 hijos, ya soy abuelo, me han hecho abuelo precisamente muy seguido, mis 2 nietas tienen 1 año de vida, muy feliz por esto. Hemos hecho también la familia en la parte sentimental y eso en cuanto a la familia.
Hemos estado también con un paso importante en lo que ha significado la administración pública, en el Servicio Departamental de Deportes, en la parte de comunicación, lo propio en la jefatura municipal. Hemos tenido la oportunidad de ser jefe de comunicación, lo que ha sido Juegos Bolivarianos de la Juventud, y haber brindado también nuestra experiencia y servicio en lo que es la Federación de Automovilismo Deportivo, trabajando con Orlando Careaga y otros grandes directivos, Ernesto Solís, por ejemplo. Eso, cuanto rápido, un rápido balance de lo que somos, ¿no? Interesante, que lo vamos a desarrollar en los próximos minutos. A ver, ¿nació comunicador o se hizo comunicador? Me hice comunicador, porque tuve la oportunidad de tenerles a ustedes en la casa, en esas tertulias, en esas reuniones que generalmente tenían ustedes, los amigos, los colegas de mi papá en la prensa general, prensa deportiva, y ahí comenzó, ¿no? esa curiosidad del periodismo deportivo, viéndolo a mi padre día a día en ese ajetreo de tener la cobertura para la radio, luego para la televisión. Y principalmente nos ha siempre gustado el deporte, y quiero ser sincero, Fabio Porcel también es uno de nuestros profesores, podríamos decir, porque hemos tenido la oportunidad de trabajar con él en lo que ha sido canal Chuquisaquina de televisión, y lo veíamos trabajar, entonces hemos aprendido mucho, y de allá también nace lo que significa esta pasión por el periodismo. Yo lo recuerdo a don Mariano Rojas, ¿no? Luego hablamos del otro Mariano, claro. Mariano Méndez Roca, ambos ciudadanos ilustres, que cada uno hizo lo suyo, aportó en el campo de su actividad diaria. Don Mariano Rojas, yo recuerdo en Radio La Plata la actualidad Cromex, no sabía qué era Cromex, pero la actualidad Cromex a las 6 de la tarde, un resumen de unos 10 minutos de la información local con una voz muy característica. Mariano Méndez era maestro, ¿no? Era profesor de música. Era profesor de música, recuerdo, en el Colegio Monteagudo, pero más apasionado por la fotografía y por la comunicación, ¿no? Fue uno de los comunicadores, periodistas, hombres de prensa, muy vinculados a Radio La Plata, y en aquella época a un semanario como era el Noticiero, ¿puede ser? El Noticiero también, sí. Exactamente. Y él tenía su propio periódico. Claro, pedir periódico en aquella oportunidad en el formato que hemos conocido y que lamentablemente está ya desapareciendo, era un tabloide, ¿no? Exacto. Era un tabloide de 2 hojas, 4 páginas, y ahí él escribía personalmente y cada semana repartía a la gente, ni siquiera vendía, era ¿qué le digo? Era un cariño para que la gente sepa, se informe del acontecer semanal de la ciudad de Sucre. Mariano Rojas, muy conocido en su época y que indudablemente dejó mucha huella en el periodismo. A ver, ¿cuándo empezó lo de la comunicación en Jochen Rojas? El 87, precisamente, por papá, ¿no? Era corresponsal de Presencia. Ah, claro. Entonces, así en la sinceridad, no era muy gustoso del deporte, la práctica deportiva, y había que tener la cobertura. Mariano, claro. No eras. ¿No? Y ahí, ¿no? Entonces, como tú sabes, Fabio, se generaba ya bastante información a nivel de Sucre en el contexto nacional. Y entonces, entre charla y charla, me dijo, a ver, ¿no te animas? Anda, haz una cobertura. Pero claro, antes ya hubo una preparación, ¿no? En el día a día, digamos, en el tema de redacción, de lectura, que antes realmente nuestros papás nos exigían, y mucho en el día a día, ¿no? Entonces, viendo el tema de redacción, un poco esos aspectos, comenzamos a probar lo que significó la cobertura en la parte deportiva. Recuerdo mis primeras armas precisamente en el Estadio Sucre, ¿no? Con el Universitario, con el Magisterio Rural, cuando estaba. Claro, aquella época, ¿no? El Universitario. Sí. El Universitario donde jugó en aquella época
el zaguero central que luego fue selección boliviana, Gustavo Quinteros. Gustavo Quinteros, precisamente. Allá por el 87, 87, 88. Para presencia directamente. Directamente. Noticias deportivas. Claro, comenzamos ahí, esta temporada de cobertura, el automovilismo, que también es una de nuestras pasiones, y allá arrancó todo, ¿no? Y luego ya tendríamos que hablar de canal de Chuquisaquena Televisión, donde también don Mariano Méndez Roca nos dio la oportunidad de ser parte de este gran equipo, con grandes programas, realmente transmisiones importantes, y comenzamos con el tema de la realización con grandes compañeros, entre ellos Marcelo Careaga, en fin, Wilson Tahuada. Armamos un grupo y hemos trabajado en televisión. En televisión. Tenía don Mariano Méndez periódico, también, donde muchos, no voy a citar nombres porque tal vez puedan molestarse, muchos arrancaron, se iniciaron en el campo de la prensa escrita, ¿no? ¿Tenía diario? Diario. Era diario. El diario, un diario que, bueno, se lo trabajaba realmente con mucho empeño, bastante ingreso económico, no retornaba, no había un buen retorno en la parte económica, entonces prácticamente fue un proyecto muy, muy difícil de llevarlo adelante, pero subsistió, ¿no? Por unos 2 años, 3 temporadas. Claro, no había todavía Correo del Sur en aquella época. Estaba ya iniciándose Correo del Sur, sí, pero era, bueno, Correo del Sur tenía una... Claro, estructura más grande, que venía desde Cochabamba. Exacto. En cambio nosotros, a la antigua también, ¿no? Como se hacía el formato de la diagramación, recuerdo a Edgar Marín, por ejemplo, ahí cortando con tijera. Cortar con tijera. Todavía. Todavía. ¿Usted estuvo en ese campo todavía? Yo tuve el gusto de trabajar en el periódico semanario El Noticiero. El Noticiero, claro, también. Y cada sábado en la tarde, a dictar la noticia para, ¿cómo llamaban al capísimo para escribir la computadora, ¿no? Claro. Y luego sacaba y a cortar con tijerita la columna. Exacto. Y luego a pegar con engrudo. Engrudo, con goma, para que vaya. Oiga, la verdad, ¿no? Esta es tu página. Teníamos que pegar, ¿no? El material que salía de la computadora. Exacto. Y luego diagramar. Aquí la foto, en la parte derecha las fotos se ven mejor, y llenar la página con fotografías y con noticias y los titulares un poquito más grandes, claro. A pegar con un trabajo realmente muy a detalle minucioso, ¿no? Para un periódico de 8 páginas que era el Noticiero, la gente que eran muy hábiles en la redacción, don Félix Yanquipacha, el doctor David Cabezas estaba por ahí, también, sí. ¿no? Les recuerdo a alguna gente, y nosotros haciendo la página deportiva. Para hacer la página deportiva para 4 o 6 noticias, póngale, 2 de la tarde hasta las 3 de la mañana del día siguiente. Era así, sacar un periódico, ¿no? Sí, así de complejo, pero con mucho amor, mucho cariño realmente, y el producto era muy bueno, ¿no? ¿Usted estuvo metido en ese diario de don Mariano? De don Mariano, sí, estuvimos allá, seguíamos también paralelamente el trabajo en presencia, y también tuve la oportunidad de trabajar en Hoy Deportes, entonces estábamos ahí. Siempre en la prensa. En la prensa deportiva, pero más que todo. Haciendo televisión también con don Mariano Méndez Roca. Sí, en principio, un poco en la prensa general hemos estado, pero más nos dedicamos con el pasar del tiempo a lo que significó la prensa deportiva. Con la prensa deportiva, ¿no? Pero don Mariano Méndez Roca, sí, era veniano, si no me equivoco. Sí, veniano. Pero era más sucrense, muy querendón de eso. Más arapanza que cualquiera de nosotros. Así es. ¿No? Cada año inauguraba una fuente de trabajo, ¿no? Tenía la fábrica de Cerámica Mave, tenía un frigorífico, cada año inauguraba una actividad. El hotel. Tenía el hotel, un año inauguraba hotel, otro año el frigorífico, otro año el periódico. Otro año la televisión. Sí. 2 canales de televisión, lo que es hoy ATV y Chuquisaquena Televisión. 2 canales de televisión. Sí. ¿En manos de quién quedó Chuquisaquena Televisión? ¿ATV? ¿Zetuno? ATV. Alguien compró, Galapulit, ¿no? Se lo compró. Galapulit. Exacto. Y luego tenía el otro canal. Claro, para el Chuquisaquena Televisión. Ese quedó hasta el último. Pero, hasta el último, pero ¿qué le digo? El número del canal quedó no sé. Canal 9, pues, ¿no? Canal 9, ¿no? Sí. Perfecto. Hizo mucho por la comunicación y él instaló el primer canal privado
Efectivamente, con tremendas parabólicas para transmitir, me recuerdo esas Copas Américas, en fin, Fórmula 1, ¿no? Claro. A ver, podemos ir recordando con usted, querido Jochen. Yo trabajé casi 10 años en Canal Universitario. Con la pinta que tengo era la cara de la televisión. Porque para salir en televisión en aquella época tenía que ser alto, blancón, de ojos verdes, ¿no? Ojos verdes, blancón, alto, pintón. Claro. ¿No? Ese era el prototipo para la gente que quería salir en televisión. Pero ver a un... Era complicado, ¿no? Era romper un estigma. Pero la autoestima estaba ahí, exacto, ¿no? Y tuve la posibilidad de ser la primera cara, el primer rostro en salir en Sucre en la televisión. Sí. Teníamos la televisión universitaria, tuve el gusto de haber sido fundador antes, inclusive de la aparición el 31 de diciembre del año 1977, claro, el 31 de diciembre del 76 y al día siguiente era el 77, recuerdo muy bien, transmitimos en circuito cerrado, luego en circuito abierto, y me dijeron, don Fabio, haga su programa deportivo, y ahí le metimos casi 10 años para ir a recalar finalmente en Chuquisaquén de televisión. Efectivamente. Había una antena parabólica, ¿no? Una tremenda antena parabólica, una de las más grandes, era complicado moverla, a veces se descompuso, por ejemplo, el motor, había que hacerlo manualmente, un poquito más a la izquierda, más arriba, más abajo. Así era. Así hemos trabajado y le hemos dado a la ciudadanía, ¿no? Claro. Realmente grandes espectáculos. Porque, a ver, el canal universitario no tenía antena parabólica, sí. tenía un color excepcional, que era admiración de todos, la televisión universitaria en Bolivia. El canal 7 estaba ahí granulado, blanco y negro, en cambio la televisión universitaria salía todo color. Y apareció Chuquisaqueño de televisión con don Mariano. Imagínense tener antena acá en Sucre, piratear. Claro. Pirateábamos, perdón la palabra, pirateábamos, ¿no? Fórmula 1. Fórmula 1, por primera vez en Sucre, la gente veía por televisión sí. Fórmula 1 en directo, en portugués, en vivo. ¿Y qué hacemos? Don Mariano me dijo, pirate todo lo que quieras en fin de semana, tienes que vivir aquí en el canal. Y para transmitir automovilismo lo llevamos a un especialista capísimo en tuercas, que se llama el que trabajaba en el Consejo del Sur. Caramba, se me fue mi amigo... A ver, hágame ese acuerdo. ¿Sánchez? No. En Consejo del Sur trabajaba... experto para hablar de automovilismo, de fórmula. Dirigente también de ADESU, creo que así en su No, no momento. fue dirigente. No. Bárbaro, se me fue el nombre, la memoria, ¿no? A veces es tan frágil y uno olvida. Lo llevamos a él, lo llevamos para transmitir fútbol. El primer campeonato mundial que vio Sucre en directo, hacía color. 90, ¿no? El 86. El 86, claro. El México. Campeonato México-Maradona. Don Mariano dijo, Fabio, cuesta esto, nos están pidiendo, esto tiene derechos de televisión, ¿compramos o no compramos? Don Mariano, compre, ¿cuánto cuesta? Tanto, no vamos a poder unir. Pero con sacrificio se reunió, se pagó y se ganó alguito, y lo llevamos a Gabriel Peláez, nuestro comentarista de lujo. Lo llevamos a Llobet, a Tano Llobet, ¿no? Él vivió en Chile mucho tiempo, y él venía al canal a ver con nosotros y, doctor, le dije, ¿quiere comentar? Me apasiona la comunicación, antes que sea comunicador en La Paz, famoso, claro. Con Lorenzo Casi, con otra gente, comentaba el fútbol, pero una maravilla, el doctor Tano Llobet, ¿no? Con ellos transmitimos el Campeonato Mundial, estaban otros compañeros también, y bueno, el Campeonato Mundial Italia 90 también compró los derechos de don Mariano y le metimos con todo. Qué historia linda, aquella época donde también usted participó en Canal 9 Chuquisaquén en televisión, que dio Jochen. Sí, yo ingreso el 90, casi el 89, 90, también otros buenos 10 años trabajando, viendo, como tú decías, Fabio, las buenas y las malas de un empresario que ha apostado todo por Sucre, ¿no? Y bueno, muy querendón. Y bueno, recuerdo también en una de esas oportunidades cuando trajo unas cámaras de Estados Unidos que tenían realmente un peso de 2-3 kilos
y había que hacer prensa con esto, con los famosos Umatic, ¿no? Tremendas grabadoras, en fin, de esa manera se trabajaba, ¿no? Y ha sido también uno de los canales, uno de los primeros canales que tenía una isla de edición, entonces Sí. Ha tenido, en cuanto a equipamiento, el canal creo que ha sido uno de los mejores de Bolivia en su momento. Tenía mucha visión. Sí. En el Deportivo nos hicimos cargo, alternamos con usted, trabajamos con usted y en prensa se le dio la responsabilidad a Rodolfo Mérida, ¿no? Exacto, sí. Rodolfo Mérida, el jefe de prensa. Jefe de prensa. Vinieron a reforzar camarógrafos también experimentados de ATV. Se armó un buen equipo que tenía realmente un buen producto, ¿no? Todas las noches, usted primero, Fabio, y luego ya el noticiero central. Bueno, qué tiempos aquellos. Me he hecho recordar pasajes importantes en mi vida, hombre. Estamos conversando con el periodista Jochen Rojas. Luego, él es presidente del Círculo de Periodistas Deportivos. Luego vamos a hablar de la institución. A ver, sigamos. Más inclinado a los medios de prensa, definitivamente, querido Jochen, luego del paso por Chuquisaqueña de Televisión. Sí, tomamos pues en principio la experiencia, igual que a todos, ¿no? La oportunidad de hacer el programa ya propio, independiente, con don Mariano. Recuerdo mi programa Competencia. Automovilismo. Automovilismo. Sí, primero automovilismo, luego ya incursionamos en las diferentes disciplinas. Fue bonito, muchas anécdotas, los compañeros. Es difícil comenzar, ¿Cómo ¿no? se llamaba el programa? Competencia. Competencias. Sí. Porque yo luego de Chuquisaqueña en Televisión salté Claro. a la... Cuando usted deja, nosotros asumimos. Algo así como la posta, algo así, ¿no? A la Z1. Sí. Entonces no era Z1, no sé cómo se llamaba, pero No sé cómo, quedó sí. como Z1 acá. Saltamos de Chuquisaqueña en Televisión, luego a la Z1 y usted se quedó en... Sí, nos quedamos con Marcelo, Chuquisaqueña con Televisión. Wilson, con ellos nos quedamos, hicimos Competencia. Así se llamaba el programa. Sí, así se llamaba, estuvimos también una buena temporada. Luego, paralelamente, también trabajé en lo que es el periódico de Dávila, del señor Dávila, qué Página bien. 20. Página 20. Sí, ahí haciendo encargado de la prensa del suplemento deportivo. Y con el correr del tiempo tuvimos también que levantar alas del canal, y ya el canal entraba en otro ritmo de trabajo y comenzamos pues a hacer el programa en otros medios de comunicación, siempre la televisión, poco... Televisión. Sí, Televisión, más ¿no? televisión. Poca radio, la verdad. Un par de temporadas hemos colaborado con Jorge Campos, que paz descanse, en Radio Horizontes, muy tempranito, 7 de la mañana. Y luego nos atrevimos a sacar nuestra revista, Sí, Super a eso Deportes. voy a incidir en el tema, la revista, ¿no? Que prácticamente un emprendimiento suyo con el sello de Jochen Rojas, ¿no? Sí, sí. Pusimos el nombre de Super Deportes y también al programa deportivo. Hemos llegado a sacar casi 60 números. Muy difícil hacer prensa. Más bien admirable, hombre. Sí. Admirable lo suyo. Y a full color, un trabajo bonito para darle la cobertura a los deportistas, a las asociaciones. Hoy ya con esto de las redes sociales es bastante complicado porque Difícil. también se tiene un alza importante lo que es el papel y los insumos. Claro. Entonces hemos dejado momentáneamente todo esto. Pero siempre más inclinado a la prensa. Su paso por televisión también importante. Chuquisaqueña de Televisión con su programa Competencias, haciendo poca actividad en radio, pero más en prensa. ¿Cómo fue lo de Página 20? También fue otra apuesta interesante, ¿no? Sí, un medio importante, un buen emprendimiento del amigo Dávila, y haciendo prensa, me llama, me dice, bueno, ayúdame en este sector. Hemos estado, creo, unas 5 temporadas, igual, porque ha estado bastante, ha podido generarse bastante noticia. Luego también se tuvo un bajón en esto del periodismo, pero bueno. Experiencia para usted. Sí. Perfecto. En los medios de prensa nacional. Presencia deportiva con Julio Lazarte. El inolvidable Julio Lazarte. Inolvidable. ¿Qué se acuerda de don Julio? Yo tuve una amistad con él en el tema de la radio, ¿no? Claro, con Cabalgata. Con Cabalgata Deportiva. Lo mío, un poco por la radio, pero más por el periódico, las notas, como era encargado de responsable del deportivo. Entonces hemos tenido grandes anécdotas, realmente
hombre que le gustaba también nuestra ciudad y mucho, apasionado por el automovilismo, hemos aprendido mucho de él. Y luego el paso también por Hoy Deportes con Velarde, también hemos... Miguel Velarde, claro. ¿No? Entonces, creo que tuvimos la oportunidad de trabajar en los dos medios periodísticos más importantes. Sí. También quien habla trabajó en Hoy Deportes y en Presencia también, ¿no? Claro que sí. Fuimos alternando. Con muchas locas. Sí, sí. A ver, Presencia y ¿siguen la actividad en materia de prensa escrita vinculado a algún periódico Hoy nacional? No. Hoy ya nada, las redes sociales con nuestra página personal del programa, ya muy complicado. Antes de la pandemia, sí. Todavía con la revista, como hemos dicho. Jalaba el papel, claro. El periódico, ¿no? Y muchos periódicos prácticamente dejaron de circular en lo físico, pero ahora son una potencia en materia de las redes digitales, ¿no es cierto? Por ejemplo, estaba ahí La Razón, puede ser. Sí, La Razón, Opinión. La Razón con un suplemento deportivo bárbaro que suplió la ausencia de Hoy Deportes, de Presencia Deportes, con Gustavo Cortés, ¿no? Sí. Él fue el director. Exacto. Era una revista también muy esperada los lunes de La Razón. Claro, como tú dices, Fabio, mejoró, ¿no? La esencia de Presencia Hoy, y fue también en su momento un medio de comunicación importantísimo en cuanto al deporte. Perfecto. Buenas experiencias las suyas. Acá en Sucre, en prensa escrita. Las dos, con Mariano Méndez Roca y Dávila, con el señor Ávila, ¿no? Ávila. Perfecto. A ver, luego hablamos de su emprendimiento, ¿no? La revista, un propio proyecto. A ver, ¿cómo nació la revista Competencia? Superdeportes. Superdeportes. Cuente a la gente, porque bueno, hacer prensa escrita es moroso, complicado, ¿no? Muy difícil. Es realmente difícil, hay que tener un equipo y nosotros lo hicimos solo. Hicimos de fotógrafos, hicimos de la redacción. Claro, tendríamos un hombre que nos ha apoyado en lo que es la diagramación. Hemos impreso nuestras revistas en Tupac Katari, en Imagen, siguen buscando la mejor presencia, la mejor estética. Pero ha sido bastante complicado, ¿no? Y más aún en su momento buscar lo que significa el patrocinio, ¿no? Comenzar un poco a también generar mejores recursos. Hemos encontrado algunas respuestas de las instituciones, la alcaldía, la gobernación, Servicio Departamental de Deportes, y esto nos ha permitido también estar presentes en los Juegos Olímpicos, querido Fabio. Hemos estado en Río de Janeiro. Usted fue el único periodista de Chuquisaca y uno de los pocos, si no estoy mal informado, a nivel nacional. Exacto. En los Juegos Olímpicos del 2016 en Río de Janeiro. En Río de Janeiro, hombre. Felicidades. Muchas gracias, Fabio. No siempre se puede lograr un objetivo, estar en las Olimpiadas. En el evento más importante que tiene el deporte. El deporte, imagínese. Bueno, es un tema pendiente, pero ojalá el tiempo todavía nos pueda dar la posibilidad de estar. Es otro mundo. Tú has tenido la oportunidad de estar en campeonatos mundiales, pero esto de ver concentrados a tantas disciplinas deportivas, estar en lo que es la Villa Olímpica, tenerlos ahí, tuve la oportunidad de verlo a Rafael Nadal ahí cerca, entrevistarlo a Usain Bolt, entonces figuras que realmente emblemáticas, ¿no?, del deporte mundial, y uno crece, uno aprende y tiene grandes experiencias también, porque vemos, lo hemos podido plasmar también todo esto, lo que hemos aprendido en lo que ha sido los Juegos Mundiales. Bueno, hablaremos de esto, ¿no? Me olvidé en el temario, ¿no? Pero bien que usted te pone en tapete, Olimpiadas de Río de Janeiro en el 2016. Todo 10.000, no sé cuántos deportistas se concentran en una sola ciudad. Exacto. La Villa Olímpica es algo sensacional. Veo por las fotos, nunca he tenido el gusto de estar allá. Y usted estuvo allá. Tuvimos la oportunidad. A ver, cuente esa experiencia. Tuvimos la oportunidad y aprovechamos también la ocasión de que lo teníamos a Harold Herrera como jefe de misión. Ya. Entonces, con él prácticamente se nos allanó muchos aspectos de poder ingresar a la Villa Olímpica, porque tiene mucha custodia, el tema de seguridad es realmente muy a detalle.
codearnos en la sala de prensa con periodistas de todo el mundo, otra gran experiencia, ver cómo, por ejemplo, dan la posibilidad a los periodistas, grandes empresas como Nikon, en el tema de prestar las propias cámaras fotográficas, o si tiene uno y lleva, le hacen el mantenimiento. En fin, es otro mundo, ¿no? Realmente una inversión inmensa en cuanto a recursos económicos, el tema de las acreditaciones, el tema, por ejemplo, del resguardo del ingreso, la parte médica, realmente otro mundo, otro nivel, y tuvimos la oportunidad de estar allá, de ver de cerca a los atletas, realmente la posibilidad que tienen los medios de comunicación en las salas de prensa, en las diferentes instalaciones deportivas, de poder generar la información. Qué interesante. Oiga, usted seguramente, lo lindo de estos eventos es ver a tanta gente vinculada a la prensa, todos ahí con cámaras sofisticadas, modernas, ¿verdad? Equipos de televisión, equipos de radio. Estar ahí en la conferencia de prensa es una experiencia, pero inolvidable, fabulosa, que se da en las Olimpiadas, donde todo el mundo concentra su interés. ¿A quiénes entrevistó, me dijo? Usain Bolt, estuve cerca del Nadal, Carl Lewis, el plusmarquista en 100 metros. Realmente gente ya retirado, en una charla, charla, pero estar a su lado realmente de semejante hombre es... Claro, y seguro que nunca falta, y además debe ser invitados para dar charlas, ¿no? A la prensa, al público en general. Realmente es mueve todo, ¿no? No, es una experiencia tremenda, ¿no? Bueno, a ver, siga contando. En el tema periodístico, por ejemplo, los buses, el transporte a disposición de la prensa para ir a una u otra instalación deportiva, todo en su horario. Una experiencia, por ejemplo, me perdí por ir a ver a Usain Bolt precisamente, 1:00 a.m. Tomamos el bus equivocado. Entonces, ya le digo, ¿no? 3:00 a.m. no llegaba estaba perdido en el río. Y felizmente reencaminamos, ¿no? Pero es preocupante, peligroso también, pero son cosas que tenemos, que atravesamos los periodistas, una linda experiencia, el público que realmente cómo vive la fiesta del deporte, de todo el mundo, con sus banderas, con sus disfraces, en fin, realmente me ha quedado mucho de aprendizaje, de experiencia, que bueno, va a perdurar por siempre. Claro. Una de las firmas, por ejemplo, en otras anécdotas, McDonald's tenía ahí todo un stand de unas cuadras, por decirle, otorgaba alimento gratuito a los deportistas. Entonces, son aspectos que realmente quedan, ¿no? En lo que es la experiencia y lo que uno puede haber captado. Claro, no, estar en una Olimpiada, oiga, felicidades, ¿no? Felicítese personalmente de haber tenido esa gran experiencia que mucha gente vinculada a la prensa, como en el caso mío, quisiera estar en una Olimpiada. No, ojalá Dios todavía nos dé posibilidad de estar sanos de salud y poder visitar. Es una experiencia, estar en una Olimpiada, naturalmente, en una ciudad, 10.000 deportistas. ¿Cuántos turistas? No se me pasó mi bronca de no haber ido a las Olimpiadas de París. ¿Se imagina inaugurar en el río Sena, ¿no?, el desfile en barcazas de las delegaciones, ver ahí tantas reliquias que vienen de los siglos XVII, XVIII, la Catedral de Notre Dame, el Museo Louvre, ver el Arco de Triunfo, la Torre Eiffel, claro. Ver en un evento mundial. De pasadita conocí el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, etcétera, de pasada, pero no en un evento deportivo. ¿Se imagina en un evento deportivo la ciudad luz, la ciudad más bonita del mundo, como es la ciudad de París? Me arrepentí en el alma. Y bueno, también los campeonatos mundiales se goza, se aprende. Lo que usted dice en el metro, ¿no? En los últimos 2 campeonatos mundiales, en el de Qatar y en el de Rusia, para los visitantes, pero tienen que ir colgado de su credencial. Es gratuito. Lo propio en las Olimpiadas. Sí, en las Olimpiadas. Nos dan las tarjetitas y donde uno desee va y se puede. Exactamente, uno en el aeropuerto es turista, sí soy turista, le entregan su credencial
y tiene acceso gratuito a todas las líneas porque el mundo en esas grandes ciudades se mueve por el subterráneo, ¿no? Otro mundo. Es otro mundo, y prácticamente lo que se hace en vehículo en una hora, en el tema minutos, de los minutos. metros, Sí. se lo hace en 5 o 10 minutos. Así es. No, es otra experiencia. Bueno. Y en esto de las Olimpiadas faltó tiempo, pues, porque realmente ver semejante programa de disciplinas deportivas, uno no sabía, quería clonarse, ¿no? Para estar presente en todos los deportes. Bueno, tienes que contar a los nietos. Así es. Muy bien, Olimpiadas. ¿Dónde se juegan las Olimpiadas ahora? En París fue el año 2024, ¿no? ¿O el 2025? 22. ¿Sí? 22. No, 24. 24, parece. 24, ¿no? 24. Ahí estuvo nuestro querido amigo Richard Pereira. ¿No? Richard Pereira. El 24-28, ¿dónde serán, no? Los Juegos Olímpicos, no tengo a mano el dato. Creo que es Norteamérica, por arriba. Estados Unidos, sí, creo, Estados ¿no? Unidos, sí. Perfecto. Qué pena que no sea un país europeo o latino. A ver, ¿algo más de las Olimpiadas? No, simplemente eso, realmente una linda Recuerdo. experiencia, y al que tenga la oportunidad de ir no tiene que perder esa gran ocasión, eso es realmente imperdible. Perfecto. Hablemos de la revista. ¿Cuántos años van en la revista Superdeportes? Superdeportes hemos estado con unos 6 años. 6 años. 6 ¿Mensual? Primeramente sí, mensual, y ya luego bajamos el ritmo de trabajo precisamente debido al tema económico. ¿Exclusivamente de automovilismo? No, ¿o todos era los deporte en deportes. general? En un 80% dedicado al automovilismo, y el resto 20% para las otras disciplinas. Tuvimos la oportunidad de sacar ediciones exclusivas de automovilismo con datos, fotografías de antaño, estadísticas, en fin, que quedan, ¿no? Como una referencia de lo que es realmente nuestro circuito. Qué bien, qué bien, qué bien. 60 números, ¿me 60 dice? números. 60 números. ¿Y usted solito? Solito, como el apoyo de la familia y los amigos, ¿no? Que alguna vez también han apoyado con algunas fotografías, algunos comentarios. Todo a color, página full, de lujo. Full color, tamaño carta, de lujo, en papel cuché, en fin, como una revista realmente... Que nada tiene que envidiar a otras revistas del interior. Efectivamente, nos vimos reflejados en lo que es el gráfico, por ejemplo, ¿verdad? El mismo material, en fin, las ideas, pero ese fue el contexto que hemos pretendido llevar. Perfecto. Oiga, me haces recuerdo si tengo que hablar. Claro que sí. Los años 80, puede ser, 80, 81, quería hacer todo, ¿no? Sacamos, pero no, pues en las condiciones de usted, sacamos un semanario que duró 2, 3 años, Tribuna Deportiva, pero en blanco y negro, pues querido. Pero también era... Blanco y negro, eran de 8 páginas, ¿no? Semanal. Semanario. Me consumió gran parte de mi vida, de verdad. Seguro que sí. Como usted dice, solito, ¿no? A buscar publicidad, porque algo tiene que dejar. Claro. Publicidad. Y la publicidad no era, pues, ¿qué le digo? Fácil de acceder. Era muy complicado para una ciudad de aquella época de 70,000, 80,000 personas, muy complicado. No había mucha propaganda, pero Dios mediante había, ¿no? A buscar propaganda, uno. Y no voy a escribir solito, y yo soy, oiga, tengo, no sé, no le hago mucho al tema de prensa escrita. Y había que recurrir a compañeros. Don Jorge tiene que apoyarme. ¿Cómo quiero que te apoye, hijo? Nota editorial, quiero que me lo hagan. Me lo hacía una nota editorial, escribía Jorge Revilla. Doctor Gabriel Peláez, era de la competencia, pero don de gente, amigazo. Doctor Peláez, ¿me puede ayudar con un artículo, 2 artículos? Encantado, Fabio. ¿Y cómo escribía? Claro. Él no tenía problemas, en 20 minutos me sacaba 2, 3 páginas, suficiente como para poder llenar una página. Claro que sí. Reclusí también, sí, a los compañeros de trabajo. Rolando Gallo me apoyó con algunos artículos también para Tribuna Deportiva. Entonces, con esa gente, ellos me entregaban las noticias y lo llevábamos a la imprenta. ¿Era la imprenta del Colegio Don Bosco? Sí. Sí, Colegio Don Bosco, ¿no? Sí, la imprenta del colegio. Del colegio, claro. Y ahí conocí a una familia, a la familia Reyes,
ya se me van los nombres, el mayor sobre todo, con ellos empezábamos a trabajar desde el jueves en la noche a preparar el semanario. Imagínense, de 8 páginas, 4 hojas nada más, pero muy complicado. Empezábamos a las 8, terminábamos 3 de la mañana, viernes, sábado y sacábamos el domingo. Y yo era el mismo, como canillita. Tenía que repartir entre mis amiguitos del barrio, véndemelo, papá, cuesta 3 bolivianos y para ti 50, un peso. Exacto. Así subsistió mi semanario deportivo durante 3 años, Tribuna Deportiva. Bueno, admiro, usted sacaba en papel cuché, dice, a full color. Bueno, otros tiempos, ¿no? Y usted también lo hacía solo. Solo. Es bastante difícil también en esta época conseguir compañeros o colegas más comprometidos, ¿no? O sea, querendones. Entonces, a veces es preferible hacerlo solo. Y en el caso mío, por ejemplo, tenía mayor tiempo, claro, ya planificaba, haría la planificación de qué temas íbamos a abordar, entonces, paulatinamente, para ir cerrando el mes, íbamos trabajando de a poco, ¿no? Entonces, era más liviano, podríamos decir, pero claro, también complicado ya cuando había que elaborar la diagramación, mandar ya el producto, ¿no? Claro. Bueno, y ahí conocí también a fotógrafos como Héctor López. Américo Tondo, realmente fotógrafos. Américo Tondo, Héctor López. Había otro, morenito, no recuerdo, en la calle Estudiantes. Bueno, Leo. Sí. No sé, el apellido, me acuerdo del nombre, Leo. No recuerdo el apellido. Leo era su nombre, tenía su estudio fotográfico. Ambos lamentablemente ya prematuramente se fueron al encuentro del Señor. Pero me apoyaron fundamentalmente en el tema de las fotografías. Sí, algo importantísimo. Bueno, por eso decía, en algún momento uno quiere ser de todo. Tenía el periódico, la radio, la televisión. Sí. Ay, Dios mío, mejor no recordar. A ver, usted me dice que acompañó la organización de eventos deportivos. Otra experiencia linda. Cuente, José. Sí, en esto del automovilismo, primero con Ernesto Solís, el 2009 comenzamos para hacer el lobby en lo que significó el Rally Codasur, que se corrió. Ya hubo Codasur, claro, ¿no? El 2009. Cuando estaba, ¿El primer Codasur? Se corrió Codasur. Aquí en Sucre. Claro, se corrió la jornada y la del sábado, y el día domingo por tema de seguridad se postergó, la organización aplazó los tramos porque no había seguridad, el público estaba no estaba ubicado en los sectores adecuados, ¿no? Entonces 2009 con Ernesto Solís tuvimos la oportunidad de viajar precisamente a Argentina para conseguir la sede de este Codasur, se corrió. Luego en la Federación Boliviana de Automovilismo también hemos estado apoyando en lo que ha significado la parte de comunicación con Ernesto, con don Orlando Careaga. Hemos estado en lo que ha significado Campeonato Sudamericano también de básquetbol en nuestra ciudad del 2019. Y últimamente con Sudamericano de básquetbol. Básquetbol de clubes, sí. Y últimamente con lo que fue los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud, en el tema de comunicación también. Anteriormente un paso rápido a invitación de Yasmani Pérez en lo que significó comunicación también del Servicio Departamental de Deportes. Y en la actualidad estamos en la Jefatura Municipal de Deportes también trabajando en lo que es comunicación, coadyuvando lo que es el trabajo con las diferentes disciplinas deportivas. ¿Comunicación o en la unidad de deportes? Comunicación. En la unidad de comunicaciones, sí. También trabaja ahí. Sí, estamos. Muy bien, pero generalmente más vinculado al tema deportivo. Sí, al tema deportivo. Por ejemplo, en la Federación de Automovilismo, apoyando con las fotografías, en fin, notas, subiendo a las páginas, redes sociales, coadyuvando la labor de los compañeros. Y lo propio, ¿no? En ADESU, con otros amigos que nos dieron también la oportunidad de trabajar en esto que nos apasiona. Perfecto. El tema tuerca es algo muy especial, ¿no? Para mí sí, muy especial desde pequeño, porque tuve la oportunidad de estar con Óscar Crespo desde muy chico,
con Eduardo Zamora, gracias a mi señor padre que tenía la relación, o sea, la amistad. Ahí nació prácticamente esta pasión que tenemos dentro del automovilismo, que es realmente grande, de haber seguido a grandes corredores como Diego Carvalho, José Luis Pérez, en fin, Guido Peredo, Joaquín Álvarez. Los hemos seguido, igual que tú, querido Fabio, en las tremendas carreras a nivel del Oscar Crespo y a nivel nacional. Entonces, nos apasiona. Creo que el automovilismo es nuestro deporte favorito y es el deporte por... Pero en Sucre el automovilismo es está en el ADN de toda la gente. De la gente. Sí. Hablar del circuito Oscar Crespo, ojalá el circuito no tenga contratiempos, problemas, y ojalá que del circuito, perdón la palabra, no quiero comprometer su opinión, no hagan un botín, nada más. Exacto. No hagan un botín, y saben a qué me refiero, y que en la organización del circuito no esté gente que tiene antecedentes. La paro ahí, pero vale la pena alertar para que este circuito Oscar Crespo supere los problemas del año anterior y los otros años. Bien, a ver, en el tema automovilismo, qué bien es actuar o que la gente nos llame, ¿no? Me dice, don Fabio, el nombre del que no puede recordar usted es Javier Kosulitz. Ah, Javier Kosulitz, claro. No, pero Javier Kosulitz. Un saludo para usted, Javier. Hombre, vinculado realmente con el automovilismo, apasionado con Fórmula 1, como decía, lo veíamos ahí en la pantalla, ¿no? Claro. Yo creo que Javier debe ser el más leído, el más cultivado en cuanto a automovilismo, Fórmula 1, automovilismo en general, trata de ser automovilismo boliviano. No creo que haya otra persona en Sucre con... Bien empapado del tema. Tan apasionado en el tema y que sepa del tema, ¿no es cierto? Sí. En algún momento, a ver si nos juntamos. Tengo en lo personal algo pendiente, ¿no? Cumplimos los 50 años como periodista deportivo, con ovación el año pasado, y alguien me decía, pero hay que sacar una revista del automovilismo. A ver si nos juntamos, claro, Javier Kosulitz, mi amigo Johnny Moscoso, usted... y podemos formar un equipo, no con el ánimo de, también tenemos derecho a ganar unos pasitos si fuera, pero escribir juntándonos una revista de todo cuanto ha significado el circuito Oscar Crespo desde el año 1970. Tuve el gusto de haber relatado el 70, el primer circuito, de la mano de don Víctor Hugo Evia Morera, quien fue solicitado por Jorge de Villa para hacerse cargo del puesto de coches. Usted, más joven, Javier, su experiencia, Johnny Moscoso, que en el Correo del Sur hizo mucho tiempo, siguió de cerca. A ver si nos juntamos para hacer entrevistas. Hay entrevistas que en aquella época, tengo una nota con don Jorge Revilla, por ejemplo, con Gabriel Peláez, con Pepe Comarec, para recordar a esa gente, recordar a Oscar Crespo, en fin, a tanta gente, hacer una revista, pero bonita, ¿no? Sin muchos datos, porque los datos a veces son un poco abstractos para la gente, pero darle calor de revista con notas recordando a figuras del ayer, dirigentes, corredores, mecánicos, ahí recordar a Leonardo Coronado, a Julián Caballero, en fin, a tanta gente. Recordar, en fin, a mucha gente, ¿no? A ver si nos juntamos. Claro que sí. Para este año ya muy complicado. Sí, hay que hacerlo con tiempo, pero la idea está, y aquí está el servidor para apoyar. ¿Seguro? Claro que sí. Perfecto. Bien, a ver, ahora sí, estuvo en los bolivarianos, ¿no? Sí, en bolivarianos. ¿Le quedó la experiencia? Me quedó la experiencia de haber podido organizar contra viento y marea muchos aspectos bastante complicados. Me ha quedado la experiencia también de haber podido rozar con los dirigentes del Comité Olímpico, en fin. Pero también en la crítica constructiva me he quedado con muchas interrogantes que tenemos que ir mejorando, ¿no? No solamente que vengan este tipo de eventos para que se lleven los recursos económicos, sino que verdaderamente traigan las instituciones, en este caso Comité Boliviano, Comité Olímpico Boliviano, el Comité Internacional, son los entes llamados
auspiciar este tipo de eventos, porque ellos tienen los recursos económicos y nosotros como ciudad o como departamento no podemos, considero, estar teniendo tanta inversión. Me ha quedado esa espinita y ojalá podamos con esto un poco rearticular ese aspecto, porque creo que tiene que ser par a par, ¿no? Y no solamente Sucre en este caso con un 80% y lo demás casi nada, ¿no? Aprovechando la experiencia que tiene, querido Johan, Jochen, yo creo que debemos juntarnos los comunicadores, los periodistas deportivos y como círculo mandar una carta a las nuevas autoridades para que recuperen el polideportivo de Garcilaso, la piscina olímpica que está allá en el Rollo y el poligimnasio que está allí en el barrio Max Toledo. Yo creo que como círculo valdría la pena enviar una nota, no digo obligando, sugiriendo que esos 3 campos deportivos pasen a la gobernación o pasen a la alcaldía. Por decir, el Coliseo Deportivo puede ser administrado por la gobernación, el poligimnasio por la alcaldía y la piscina olímpica pues, que administre la gobernación o la alcaldía, que se pongan de acuerdo, pero no podemos permitir por dignidad que desde La Paz nos estén manejando. 2009, han pasado 10 años. 26 años casi. Bárbaro, ¿no? Sí. De los bolivarianos del 2009, estamos hablando, vamos a llegar a los 20 años. Una barbaridad, una vergüenza. Acá, como ustedes seguramente, hemos pedido clamorosamente a nuestras autoridades, recuperemos, hombre, ¿cómo vamos a hacer que una autoridad que nada tiene que ver con Sucre, nada que ver con los bolivarianos de esa época, dirijan con su celular? Me están pidiendo permiso por celular. No, pues, hombre, eso es hasta falta de dignidad. Ojalá con las nuevas autoridades se pueda hacer, podamos recuperar la administración directa de esos 3 escenarios deportivos. Sí, porque, a ver, en la experiencia para sacar una cancha hay que hacer un trámite burocrático, carta, depósito, y esos recursos económicos no se quedan en Sucre, se van a La Paz, no hay recursos para mantenimiento. Entonces, como círculo sí, vamos a tomar también la palabra para que estas 3 importantes infraestructuras puedan, institucionalmente tiene autoridad el círculo para pedir públicamente a las autoridades electas para que esos 3 escenarios hemos reclamado, pero a veces las autoridades son insensibles, no tiran pelota a las sugerencias, y ahí está, desde el año 2009, 3 escenarios deportivos que corresponden a la plata del Estado a nivel nacional o plata del departamento, ¿no? Efectivamente, tenemos que hacer fuerza todos, ¿no?, para lograr esta importante solicitud, y que estos campos también tengan la posibilidad de estar un poco más abiertos, más a disposición, con costos más baratos en favor de nuestros deportistas. Perfecto. ¿Volcamos la página, le parece? Claro que sí. 71 años de vida institucional del Círculo de Periodistas Deportivos. Está de presidente Jochen Rojas. Felicidades, y transmite esta palabra de felicitación para toda la gente que está metida ahí adentro, mi querido Jochen. Gracias, Fabio. Tú eres uno de los hombres también muy vinculados desde la historia, desde el inicio de este querido círculo. Hoy hemos festejado muy humildemente este nuevo aniversario. Tendríamos que haber posesionado a la nueva mesa directiva, estamos de salida. Por situación administrativa no hemos podido emanar la convocatoria, pero la vamos a hacer en el transcurso de la primera semana del próximo mes de mayo. Nos agarra este nuevo aniversario, creo, más hermanados. Años anteriores estábamos bastante desunidos. Hemos logrado otra vez conjuncionar lo que significa el círculo. Nos ha costado mucho. Y algo que hemos logrado y que ha sido también es importante considerar esta personalidad jurídica, ser reconocidos, ya tenemos el año pasado hemos logrado la personalidad jurídica. Personería jurídica, sí. Antes no tenía. No teníamos, entonces en este aspecto también quiero agradecer al gobernador
que a primera palabra nos ha apoyado en el tema de darle celeridad al trámite. Nosotros como Círculo hemos gastado, hemos invertido los recursos económicos, no nos han regalado nada, hemos hecho todo el tema administrativo. Y tenemos esta personalidad jurídica que nos abre la oportunidad de tener, por ejemplo, nuestro propio complejo deportivo. Tenemos ya establecido un predios, en lo que significa la zona de Mesa Verde. Entonces, uno de los requisitos era precisamente tener esta personalidad jurídica. Ah, qué bien. Entonces, el segundo requisito está en camino, tenemos que presentar el proyecto que queremos, que vamos a emplazar. Y esperamos, ¿no?, que la próxima directiva pueda cerrar todo esto para tener nuestro propio ambiente, nuestras propias canchas que puedan ser también usadas por la ciudadanía. Perfecto. El hecho de haber sacado personalidad jurídica creo que marca un hecho muy importante en la institucionalidad del Círculo. Sí, y eso va a quedar por siempre recordado, querido Jochen. Gracias a Dios, sí, hemos tenido el apoyo de los compañeros que han estado junto a nosotros en la directiva. Esto no es fácil, por más que la autoridad diga, ok, qué cosa, el trámite, hay que estar día a día porque siempre hay observaciones, siempre hay algún otro tema. Y en eso, bueno, los compañeros nos han apoyado. Está ahí la personalidad jurídica y bueno, vamos a trabajar en esto. Hay grandes sueños, ¿por qué no tener otra vez un barrio para los comunicadores? Tenemos casi 250 afiliados entre socios. Oh, ¿así ya creció el Círculo? A ver, de ese tema vamos a hablar cuantitativamente hablando. Ya, ¿recuerda quiénes fundaron el Círculo? Claro, don Alberto Borges. Está bien, esta mañana hablamos un poco de ello, a ver si nos apoyamos mutuamente. ¿Quiénes más? Ángel Guayer. Ah, bien, bien. Radica en Santa Cruz todavía, don Ángel Guayer, Gabriel Peláez y el Dorado, señor Dorado. Exactamente, ese era el nombre que me faltaba. Dorado, no recuerdo el nombre. Esos cuatro, ¿no? Cuatro fundadores. Gabriel Peláez, Alberto una tremenda, gran figura en el docente, periodista deportivo, periodista en general, el doctor Gabriel Peláez, gran ciudadano, ¿no? Luego, Ángel Guayer, debe ser el único que vive, ¿no? Don Ángel Guayer. Gelo Guayer, se lo conoce así como Gelo. Jugador de Olimpia, en fin. Claro. Oiga, me dice, no sabía, pensé que todavía estaba radicando en Sucre. ¿Está en Santa Cruz? Está en Santa Cruz. Queríamos tenerlo el año pasado en nuestras actividades. El hijo es compañero mío y él nos avisó que está radicando en Santa Cruz y ojalá tengamos la oportunidad en algún momento de tenerlo. Un don de gente extraordinario. Sí. La personalidad del doctor Gelo Guayer, Ángel Guayer, fue fundador del Círculo de Periodistas Deportivos y es el único personaje en vida que vive, ¿no? Porque ya partieron nosotros al encuentro del Señor el caso, por ejemplo, de hace mucho tiempo atrás, don Alberto Borges, el popular Oca, era docente de la Normal Mariscal Sucre, era periodista, en fin, de una manera general, ¿no? Y vinculado también al deporte, era técnico en su tiempo, en fin, un polifacético, un personaje que tiene muchas actividades. Y el otro me dice el señor Dorado. Sí, de una familia muy conocida aquí en Sucre. Ellos fueron los que fundaron el Círculo. Efectivamente, los cuatro pioneros que han marcado, ¿no?, poder reunirnos a toda la gente del periodismo deportivo en su momento. Me contaba, ¿no?, precisamente a raíz también de que en ese momento, en esa época, ya el periodismo en general también se había organizado, entonces ya la parte deportiva también no quiso quedar atrás. Bueno, de aquella época, de esa época a esta época, claro, si bien estoy recordando, no pasamos de 50, 60 en un momento X, pero ahora usted me dice 250. Sí. ¿Afiliados? Hoy afiliados. Hoy tenemos en nuestra calidad de socios, los socios auxiliares. Ahí están los camarógrafos, fotógrafos. Tenemos los postulantes que ya tienen un recorrido de 2-3 años que están trabajando en los diferentes medios, los activos.
y por supuesto también los vitalicios, ¿no? Entonces tenemos esa masa societaria, y algo que hay que remarcar y puntualizar es también la rama femenina. También damas. Tenemos Qué ya bien. las damas Qué bien. en un número de 10 a 15 ya tenemos Así, colegas 15 periodistas deportivos. Periodistas deportivos mujeres. mujeres, La periodista deportivo, 15. 15. Qué bien. Entonces, mire de lo que me entero. sí, ya, Ahí debe estar la está Ana licenciada Calvi Íñiguez, Montes, está Karen Zurita, Zurita, Verónica Mancilla, la hija de Moscoso, ¿cómo se llama? Johnny Moscoso. De Jorge. De Jorge Moscoso. Sí. Perdón, de Jorge Moscoso, la hija, la que está de directora también De la radio, ¿no? De la radio. Sí. Ya. Entonces, la hija de don Valentín, Ana Calvi Montes. Anita Calvimontes. Sí. La licenciada Íñiguez, comunicadora también, ¿no? Efectivamente. La vi haciendo entrevistas ahí en camarines, ahí en sala de prensa. Efectivamente. Entonces ya tenemos un buen número de colegas, muchas de ellas ya egresadas, licenciadas, ¿no? De San Francisco Javier. Entonces la familia ha crecido, ¿no? Y también el rol, ¿no?, que tienen ellas es importantísimo hoy por hoy en lo que es la comunicación. Perfecto, qué bien, felicidades. Hablar ya de un número tan importante de afiliados, ya el tema es bastante serio, ¿no? 250 afiliados. 250 afiliados, felizmente tenemos hoy nuestros ambientes en lo que es el Jorge Revilla Aldana, donde era la sala de prensa en eventos como los sudamericanos de voleibol. Sí. Ahí tuvimos la oportunidad en la primera gestión que tuve el 2009 precisamente de poder hacer las gestiones para que podamos emplazar lo que es nuestras oficinas. Hemos crecido, tenemos pues ese afán de seguir mejorando, y algo que queda pendiente, la verdad, es el tema de capacitación, de actualización, que siempre es importante, ¿no? Uno nunca termina de aprender. Claro, nunca termina de aprender. Yo le pido un favor personal, no me ponga de socio vitalicio, por favor. Yo sigo Dios mediante activo. Activo, claro que sí. Claro, mi querido Fabio. Bien, a ver, ¿sigue el equipo de fútbol? Tenía un equipo de fútbol como Círculo. Tenemos ya generación nueva, tenemos una presencia de lo que es en la Liga Institucional de Deportes Sucre. Está el Círculo como está Círculo, el Círculo, ¿no? Sí, está el Círculo como tal. El año pasado ¿La primera generación quiénes estaban? Jorge Campos, Pepe Barja, Willy Nava, Willy Rentería, los señores Gallo, los amigos Gallo. Jugadores fútbol de salón, ¿no? Entonces ellos, luego Jorge Pope, Coco, se hizo cargo, ¿no?, del equipo. A ellos se sumaron Gonzalo Porcel, Manuel Coronado, mi persona y otros colegas que hemos podido representar dignamente a nuestra institución, lo que es el fútbol del salón principalmente. El año pasado, el 2024, hemos organizado el Campeonato Nacional de la Prensa Deportiva en nuestra ciudad. Estuvo Beni, estuvo Potosí, Tarija, Oruro, Cochabamba. Y esperemos a ver si este año también podamos un poco rearticular este aspecto para tener a los compañeros de la prensa de Bolivia otra vez en Sucre. Perfecto. ¿Hay relación directa con el Círculo de Periodistas Deportivos a nivel nacional? Porque a veces se hacen elegir presidentes, se eternizan, lo convocan a las filiales del interior y bueno. Ese es un punto realmente muy delicado. Habíamos abordado este tema teniendo a todos los presidentes de las filiales. Hemos sacado un voto resolutivo, pero lamentablemente no hemos tenido respuesta. Es escaso o nulo, ¿no? La comunicación con don Papi Number, ni para el tema de acreditación a nivel nacional, para nada. Entonces queremos, ¿no?, como Círculo un poquito, no con el afán de molestar o de incomodar, pero sí de que se pueda brindar un mejor trato, ¿no?, al comunicador deportivo en Bolivia. Perfecto, hay necesidad, ¿no? Sí, hay necesidad. Lamentablemente primero fue el paternalismo de La Paz. Así es. ¿No? La Paz.
evitándonos, sustrayéndonos de hablar de personas, todos merecen nuestro respeto, pero lamentablemente a alguien lo nombraban de La Paz presidente del círculo y se eternizaba en la presidencia por 5, 10 años, y eso, ahora el paternalismo que viene del Oriente... Estamos peor, la verdad, ¿no? Igual, con más de 25 años. Pero claro, debería... Y nosotros, lo que debería haberse innovación, claro, ¿no? Es que no se llama reuniones, no se convoca, no hay diálogo. Y nosotros, que somos los primeros muchas veces en criticar a dirigentes que se quedan eternamente como presidentes. En las federaciones. Estamos nosotros en el mismo camino, incurriendo el mismo error. Lamentablemente, ¿no? Perfecto. ¿Qué figuras quedarán marcadas por siempre? Indudablemente entrañables, queridas en la prensa deportiva de aquellos años gloriosos, tal vez de una época romántica de los 50 a los 60. A ver, que yo recuerdo don Gary Pope, don Jorge Campos, Jorge Revilla, persona, querido Fabio, los hermanos Gallo, realmente una escuela, ¿no? Para nosotros, porque los escuchábamos, los hemos visto y hemos querido un poco seguir esa huella, ¿no? Entonces son hombres importantísimos en lo que es el círculo, felizmente los tenemos aún en vida y eso es importante. Creo que tenemos que un poco volverlos a conjuncionar, a traerlos a las reuniones que son generalmente una vez al mes y a veces escuchar sus palabras, su experiencia es importantísima para la gente que está comenzando en esta labor. Permítame, Johan, o Joysen, perdón, hablar de las figuras queridas por la población Acción Deportiva de los años 60, voy a recordar. También era un admirador de ellos y tal vez la motivación al escucharlos, ¿no? Gabriel, Jorge, etcétera, etcétera. En Radio Loyola, ojalá no me olvide, que cultivaban el deporte, el periodismo deportivo, estaba Gabriel Peláez, ¿no? Luego Mario González, no hay que olvidar al doctor Mario González, relator de fútbol, luego dirigente, llegó a ser presidente de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo, hay que rendirle todo el homenaje, hay que expresar siempre el reconocimiento. Luego estaba Abejita Maglú, falleció, él era... estudió aquí en la universidad, era tarijeño, trabajaba en Radio Loyola en aquellas épocas, estamos hablando de Zolando Gamaza, de aquella época, Mario González, Zolando Gamaza, Gabriel Peláez, Gary Pope, Mario Pope, luego Gilberto Valenzuela, el popular Peleto Valenzuela, de amplia presencia en el periodismo deportivo, en Radio Loyola. Luego estaban los hermanos Gallo en Radio Loyola, estaba Carlos Mújica en Radio Loyola, Freddy Martínez también en Radio Loyola acompañando a Carlos Mújica, y en Radio La Plata, la vereda del frente, estaba el inolvidable, el maestro Jorge Revilla Aldana, que creó un espacio llamado Organización Deportiva JRA, antes que haya televisión. Oiga, la gente iba al Salón Auditorio a escucharle a Jorge Revilla Aldana. Y una de las sorpresas gratas cuando me convocó para trabajar junto a él era 1971-72, ver gente ahí en el Salón Auditorio para escucharlo a Jorge Revilla. El programa duraba 1 hora y ahí estaba nuestro querido y recordado Germán Pazvedia. Un tipazo en el periodismo deportivo. Don Aldo Coaglini, también en deportes, transmitiendo, era prácticamente una personalidad importante en materia de transmisión de automovilismo. Tito Durán en automovilismo, reitero, Germán Pazvedia. También estaba con nosotros Gabriel Ortega Martínez, ¿no? En Radio Nuevo Mundo tengo el gusto de haber sido el fundador del primer programa deportivo de Radio Nuevo Mundo hasta allá por el año 1972, antes de pasar a Radio La Plata. Recordar a Osvaldo Zota Camelo, a Javier, caramba, se me fue el nombre, Javier García Brozovic, en fin, tanta gente, Johnny de la Riva Guzmán, tanta gente que hizo historia en aquella época, en las primeras o en las únicas radios que existían, Radio La Plata, Radio Loyola. Espero no haber omitido algún nombre. Quería también hoy
hacer mención a esos periodistas deportivos. Usted ya lo ha hecho de la gente nueva, que merece también el respeto de la población y el reconocimiento de la población. Efectivamente, grandes nombres, grandes figuras que han marcado su momento y que los recordamos con mucho cariño. Y hoy, como señalábamos, hay nueva generación y nosotros estamos en eso, de poder un poco, con la experiencia que tenemos, apoyar esta difícil labor. Hoy mal comprendida también, nada buena remunerada en la parte económica, y eso nos preocupa también a nivel de institución porque a veces no se valora también el trabajo que desarrollan los colegas. Perfecto. A ver, Jochen, ¿qué más hubiera querido que le pregunte? No, mi querido Fabio, realmente ha sido una linda charla, una linda tertulia. Tendríamos mucho para charlar, lindas experiencias. Entre eso, como señalaba, ha marcado mucho en mi vida personal también el trabajo, el estar junto a usted y poder trabajar, aprender. Cuando, por ejemplo, usted estaba como director de deportes, en fin, el Estadio Patria. El Estadio Patria, un gran impulsor, los escenarios que se ha entregado en los diferentes municipios, recuerdo esos viajes. En fin, realmente agradecido, Fabio, realmente hemos poco retrocedido en años en esta linda charla y simplemente una vez más el agradecimiento y la felicitación a todos los colegas en este día tan especial para nuestra institución y dispuesto, generoso como siempre a tu disposición, querido Fabio. Perfecto, muy amable, un gusto, querido Jochen, por haber conversado y por haber compartido temas tan apasionantes como es hacer prensa deportiva. De verdad es un lujo y es una pasión aparte hablar de la actividad de la prensa deportiva. Que sea hasta una próxima oportunidad. Gracias, mi querido Fabio. Vamos a estar, cuando usted nos convoque, queda pendiente lo de la revista. Creo que podemos trabajarla una vez que acabe el circuito, comenzar a madurar la idea, comenzar a aglutinar el material y entonces tenemos que dejar un buen producto para que nuestra ciudadanía también conozca lo que es el circuito y en este tema el automovilismo y esas grandes figuras, grandes dirigentes que han hecho posible que tengamos el mejor circuito de Bolivia, el más emblemático y el más concurrido. Perfecto, hasta siempre. Hasta siempre, Fabio, muchas gracias a la audiencia por habernos soportado, por habernos escuchado. No diga eso, por habernos soportado, seguro que la gente escuchó con mucha atención. Jochen Rojas, acá en Radio Global, en el programa Por Siempre Sucre, hablando de tantos temas tan apasionantes. Amigos y amigas, si Dios lo permite, mañana tendremos el gusto de poder compartir otro Por Siempre Sucre. Un abrazo, muy buenas tardes.